¿Escuchaste eso? Es el sonido que te advierte que esta noche, en esa carretera oscura y desolada, podría ser tú la próxima víctima de las 4 más inquietantes persecuciones reales de La Llorona, contadas por los conductores nocturnos que sobrevivieron para contarlo. El reloj marcaba las 2:45 de la madrugada cuando Javier, un experimentado trailero de 30 y tantos años, sintió el frío metal del volante bajo sus dedos. La Ruta 40 se extendía frente como una cinta de asfalto negro bajo una luna escasa y perezosa. Su rostro, curtido por incontables horas al volante, reflejaba la fatiga, pero sus ojos permanecían fijos en la negrura que devoraba el haz de sus faros. Javier llevaba más de 15 años recorriendo estas autopistas interestatales, conociendo cada curva, cada parada de descanso y cada leyenda local. Sin embargo, en esta zona, cerca de un viejo y abandonado puente, siempre se encendía una señal de alerta silenciosa en su estómago. Era un presentimiento que, esta noche, parecía más fuerte que nunca. El aire acondicionado del camión luchaba en vano contra la humedad pegajosa y el silencio exterior se sentía opresivo, casi antinatural. Javier bajó la ventanilla unos centímetros, buscando un respiro o tal vez solo el ruido familiar del motor para romper el mutismo. Fue entonces cuando el sonido llegó. No era el aullido de un coyote ni el chirrido de los frenos. Era un gemido, un lamento lastimero, roto, que parecía provenir de la densa maraña de árboles al borde de la carretera. Instintivamente, la piel de sus brazos se erizó, y el nombre que todos sus colegas temían susurrar en la oscuridad resonó en su mente: La Llorona. Javier, tratando de racionalizarlo con la lógica del cansancio, se dijo a sí mismo que solo era el viento filtrándose por alguna grieta del tráiler o quizás un animal herido. Pero el gemido persistió, y a medida que avanzaba, el sonido se hizo más definido, más humano, y lo que era más aterrador, parecía estar acercándose. Era un grito desgarrador, lleno de dolor ancestral y arrepentimiento infinito, que penetraba el vidrio y el metal de la cabina. Aceleró ligeramente, buscando dejar atrás la fuente de esa perturbación sobrenatural que le helaba la sangre. Quería creer que era solo una leyenda para asustar a los novatos, pero ese sonido era real. En un intento desesperado por distraerse, Javier encendió la radio, pero solo encontró estática y un ruido blanco que amplificaba su creciente ansiedad. Miró por el espejo retrovisor derecho, esperando ver solo la oscura estela del camino recorrido, cuando sus ojos captaron algo que lo hizo dar un brusco volantazo involuntario. Una figura. No era clara, pero la forma era inconfundiblemente la de una mujer, vestida con lo que parecía ser una túnica blanca y vaporosa, corriendo a una velocidad imposible a la orilla de la carretera. Su cabello largo y oscuro flotaba detrás de ella como una sombra viva, y la forma en que se movía no era humana. El miedo, ese terror primordial que te congela, finalmente se apoderó de Javier, reemplazando la fatiga. Pisó el acelerador a fondo, sintiendo el potente motor rugir mientras el camión ganaba velocidad. Su corazón latía con una fuerza brutal contra sus costillas, y rezaba en silencio, pidiendo cualquier tipo de protección. Pero el lamento ahora se había transformado en un grito agudo, un aullido de furia que parecía estar justo detrás de la cabina. En el espejo, la figura blanca no solo lo seguía, sino que parecía estar ganando terreno, manteniéndose peligrosamente cerca del remolque. Javier se dio cuenta de que no estaba simplemente cerca del puente, estaba en el punto cero de un encuentro que marcaría su vida. La persecución no duró más de 3 minutos, pero se sintieron como una eternidad atormentadora. El clímax de la angustia llegó cuando la figura blanca, sin disminuir su velocidad inhumana, hizo un movimiento brusco, saliendo de la neblina del borde de la carretera. Por un instante fugaz, el brillo de los faros la iluminó completamente, revelando un rostro demacrado, con cuencas de ojos vacías y una boca abierta en un grito mudo y eterno. Javier gritó también, pero no de terror, sino de pura adrenalina, y giró el volante con una precisión desesperada, sintiendo el aliento frío del ser sobrenatural sobre la parte trasera del camión. No frenaría, no miraría hacia atrás de nuevo, solo conduciría hasta el amanecer. La experiencia de Javier fue solo el comienzo. Meses después, a miles de kilómetros, la nieve caía densamente sobre la Sierra Madre Occidental, cubriendo la ruta que Mateo, un taxista de 50 años, cubría habitualmente entre pueblos mineros. Mateo, un hombre de rutina y de fe inquebrantable, nunca había creído realmente en los cuentos de fantasmas, atribuyendo todas las apariciones a la fatiga o al tequila de más. Esa noche,
Sin embargo, la sensación de estar solo en el mundo bajo la manta blanca y fría se sentía diferente. La carretera, ya de por sí traicionera, parecía susurrar secretos antiguos que la nieve no lograba silenciar. La única compañía de Mateo era la tenue luz amarilla de la lámpara de su tablero y el constante golpeteo de los limpiaparabrisas. Cerca de la medianoche, mientras ascendía una pendiente particularmente empinada y aislada, Mateo vio algo que lo obligó a reducir la velocidad. Al principio, pensó que se trataba de un tronco caído, peor aún, de un animal atropellado. Pero al acercarse, bajo la luz distorsionada de la nevada, distinguió una figura. Una mujer estaba parada al borde de la carretera, inmóvil, mirando hacia el bosque, completamente ajena a la tormenta que la cubría. Su vestimenta era extraña para el clima, un vestido blanco fino y empapado, que se adhería a su cuerpo delgado. La imagen era tan desoladora y fuera de lugar que la lógica de Mateo se tambaleó. ¿Qué hacía una mujer sola, a pie, en medio de la tormenta, a esa hora? A pesar de su inicial cautela, el instinto de Mateo de ayudar al prójimo, muy común entre la gente de la sierra, le ganó la partida al miedo. Detuvo el taxi a pocos metros de ella y tocó la bocina suavemente, bajando un poco la ventanilla. El aire helado y húmedo le golpeó la cara. «Señora, ¿necesita ayuda? ¿Está perdida?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa por el frío. La mujer no se movió. Siguió mirando hacia el bosque. Entonces, con una lentitud que a Mateo le pareció eterna, giró la cabeza. No todo el cuerpo, solo la cabeza. Y el taxista sintió como la sangre se le congelaba en las venas. La cara estaba pálida, bañada por el agua y la nieve, pero sus ojos estaban completamente vacíos, pozos negros de sufrimiento. El silencio entre ellos fue abrumador, roto solo por el sonido del viento. Y luego, ella levantó lentamente su mano, una mano demacrada y de piel grisácea, señalando el asiento vacío del copiloto. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. En ese momento, la creencia popular se impuso la razón. Esa no era una mujer que necesitara ayuda, era una entidad que buscaba arrastrarlo con ella. Sin pensarlo dos veces, puso el cambio en reversa, pero fue un movimiento desesperado y tardío. La mujer había comenzado a moverse. Lo que sucedió a continuación fue una auténtica persecución de pesadilla. La figura se abalanzó contra el coche con una velocidad aterradora, su vestido blanco ondeando como un sudario. Mateo aceleró brutalmente, sintiendo el coche patinar ligeramente sobre el hielo. Miró por el espejo retrovisor y la vio. No corría, sino que se deslizaba sobre la nieve, manteniendo el paso del taxi. Sus gritos, que resonaron por la cabina, eran de una intensidad que Mateo nunca podría olvidar. Un lamento que parecía condenar al mundo entero que, por un segundo, lo hizo dudar si la mujer estaba gritando por sus hijos o por él. Mateo condujo como nunca antes, ignorando las condiciones peligrosas de la carretera, con los neumáticos buscando tracción en el hielo. Se obligó a concentrarse en la ruta, en los pequeños marcadores de distancia que indicaban que estaba acercándose a un pueblo. «Vete, déjame en paz», gritó en su desesperación, golpeando el volante. Finalmente, al tomar una curva cerrada y descender hacia el valle, vio las primeras luces anaranjadas de las farolas. Y tan pronto como aparecieron esas luces, la figura se detuvo en seco, justo donde terminaba la oscuridad total, y se disolvió en la ventisca. El alivio fue instantáneo, pero la imagen de su rostro y el sonido de su lamento se quedaron grabados en su alma. La tercera historia nos lleva a un caluroso verano en el sur, donde Ricardo, un joven repartidor de medicinas, cumplía una entrega urgente. Ricardo era escéptico y tecnológico, creyendo solo en lo que sus ojos veían y lo que su GPS confirmaba. Esa noche, el mapa le indicó tomar un atajo polvoriento que serpenteaba cerca de un antiguo lecho de río, supuestamente seco desde hacía décadas. Eran las 1 de la mañana y, aunque estaba nervioso por la soledad del camino, la promesa de llegar media hora antes lo convenció de abandonar la carretera principal. El calor era sofocante, y la luna, un disco perfecto y plateado, bañaba la tierra en una luz espectral. Mientras conducía su camioneta blanca por el camino de tierra, levantando una nube espesa de polvo rojizo, Ricardo notó algo inusual. A pesar de estar en una zona árida y desértica, percibió un olor penetrante y dulce a agua estancada y lirios. La fragancia era tan fuerte que tuvo que revisar el aire acondicionado, pensando que algo se había filtrado. Redujo la velocidad, sintiendo como el ambiente se volvía pesado y denso, como si estuviera a punto de llover, aunque el cielo estuviera despejado. Este desvío,
que prometía ser una solución rápida, se estaba convirtiendo rápidamente en un lugar de inquietud palpable. Luego lo vio, no a la figura, sino al reflejo. Justo donde el camino cruzaba un puente de piedra casi derrumbado sobre el lecho del río seco, Ricardo vio un brillo fugaz en el charco de aceite o agua que se había formado. En el reflejo, por una fracción de segundo, una forma blanca y alargada parecía flotar sobre el suelo. Se detuvo en seco, el corazón dándole un vuelco violento. Se dijo a sí mismo que era una ilusión óptica, un truco de la luna. Encendió las luces altas, pero el área estaba vacía. Solo se veía la grava y los restos de maleza seca. Cuando Ricardo se preparaba para reanudar la marcha, ignorando la punzada de ansiedad en su pecho, un escalofrío helado recorrió la cabina, a pesar del calor exterior. Y luego, el sonido, esa firma inconfundible de la leyenda. El llanto resonó, pero a diferencia de los testimonios anteriores, este era un sollozo ahogado, como si viniera de debajo del agua. Parecía provenir de la estructura del puente mismo, de las grietas oscuras y húmedas que lo componían. El miedo paralizante se instaló en él. Se dio cuenta de que ese lugar, que en su momento fue un río caudaloso, era la cuna perfecta para el espectro. Ricardo pisó el acelerador, haciendo que los neumáticos patinaran al intentar ganar tracción en la grava suelta. Mientras huía de ese punto maldito, no se atrevió a mirar por los espejos, sintiendo una necesidad instintiva de mantener los ojos fijos en la carretera. Pero el espejo retrovisor central era traicionero. Captó un movimiento rápido, una figura que parecía emerger del polvo levantado por las ruedas de la camioneta. La silueta blanca se materializó, ganando velocidad en la tierra irregular con una fluidez imposible para cualquier ser humano. La Llorona estaba a escasos metros de la parte trasera del vehículo, y esta vez, el lamento ya no era un sollozo, sino un grito de rabia que golpeaba los oídos de Ricardo, haciendo vibrar los cristales. Sentía que la entidad lo estaba persiguiendo con una intención muy específica, no solo de asustarlo, sino de reclamarlo. Solo logró escapar de la persecución cuando salió del camino de tierra y regresó a la autopista iluminada, donde la aparición, como siempre, se retiró a la oscuridad. El joven se detuvo, temblando, y al revisar el camión, encontró una marca de humedad y barro en forma de mano en la puerta trasera, una prueba innegable de lo que lo había estado persiguiendo. Nuestra última historia aterradora es la de Daniela, una joven conductora de aplicaciones de viajes compartidos en la ciudad que raramente se aventuraba a las afueras. Pero una noche de lluvia torrencial, aceptó un viaje de alto pago hacia un pueblo montañoso, lo que la obligó a atravesar un túnel de carretera antiguo y poco iluminado, conocido localmente como el Túnel del Diablo. Eran alrededor de las 3:30 de la mañana y el ruido del aguacero contra el techo del coche era ensordecedor, creando un ambiente de claustrofobia y aislamiento absoluto. Daniela odiaba los túneles y en particular, se sentía como si estuviera entrando en la boca de una bestia dormida. Mientras se adentraba en la oscuridad húmeda del túnel, Daniela notó que la calidad de su señal de radio se degradaba rápidamente, hasta que solo quedó el ruido sordo de la estática, el mismo que había atormentado a Javier. A pesar de los potentes faros de su coche, la oscuridad parecía absorber la luz, y solo la línea discontinua de la carretera brillaba débilmente en el asfalto mojado. Sintió un descenso brusco de la temperatura dentro del vehículo, un frío glacial que contrastaba fuertemente con la calidez del motor, y se obligó a mantenerse enfocada en la salida, que parecía infinitamente lejos al final del corredor de cemento. Entonces, el sonido que todos temían hizo su aparición. Primero, fue un susurro, un murmullo triste que parecía arrastrarse por las paredes de piedra mojada del túnel. Luego, rápidamente se elevó a un lamento cristalino, amplificado de manera aterradora por la acústica del lugar. ¡Ay, mis hijos! Resonó con tal claridad que Daniela sintió la humedad de su aliento espectral. Se aferró al volante, sintiendo como el pánico le secaba la garganta. Miró por el espejo lateral, y a pesar de la lluvia, vio una forma borrosa aparecer en la boca del túnel detrás de ella. No era un coche, la forma era demasiado alta y ondulante. El terror la obligó a acelerar, pero el túnel era estrecho y resbaladizo. En ese momento de desesperación, la figura blanca entró completamente en su campo de visión trasero. Parecía estar flotando a ras del suelo, moviéndose con una gracia horrible que desafiaba la fricción y la lógica. La Llorona no corría, se deslizaba a la misma velocidad que el coche, y la expresión de dolor puro en su rostro era visible incluso a través de la distancia y la lluvia. Esta vez, la persecución se sentía personal, confinada en ese espacio de cemento y oscuridad.
El clímax de esta persecución ocurrió cuando Daniela, intentando ganar más velocidad, sintió un impacto seco en la parte trasera del coche. No era un choque, sino algo que golpeaba con fuerza. Miró de reojo por el espejo y vio la mano demacrada, la misma que había dejado la marca en el camión de Ricardo, tratando de aferrarse a parachoques trasero. El grito se había vuelto un rugido sordo y agónico. Ella gritó pidiendo ayuda, pero el túnel solo devolvió su propio eco, mezclado con el lamento eterno del espectro. Finalmente, la luz al final del túnel se acercó, prometiendo salvación. Y al igual que en los casos de Mateo y Ricardo, la entidad sobrenatural pareció ser repelida por la luz y la proximidad de la civilización. Justo en el umbral de la salida, cuando la luz de la mañana, o al menos la luz del otro lado, comenzó a inundar el coche, la figura se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando a Daniela temblando. Cuando salió del túnel, la lluvia cesó de golpe, y solo un escalofrío en la nuca y el golpe en el maletero sirvieron como prueba de su encuentro. Las 4 persecuciones, aunque ocurrieron en lugares y momentos distintos, la carretera desolada de Javier, el nevado de Mateo, el lecho del río de Ricardo y el túnel de Daniela, comparten un hilo escalofriante y común: la oscuridad total, la soledad extrema y, sobre todo, la hora bruja de la madrugada, cuando el mundo parece estar dormido y el velo entre las realidades es más delgado. Los 4 conductores, personas escépticas o rutinarias, fueron forzados a confrontar una verdad aterradora que reside en las leyendas que habían ignorado toda su vida. No eran visiones, eran encuentros físicos con una fuerza que se nutría del dolor y del arrepentimiento ancestral. La Llorona en estas narrativas no es solo una aparición pasiva, es una entidad cazadora que persigue activamente a sus víctimas, buscando no solo asustar, sino acorralar. La velocidad inhumana con la que seguía a los vehículos, sin importar si era un tráiler potente o un coche de pasajeros, subraya su naturaleza sobrenatural. Tanto Mateo como Ricardo sintieron el frío, el cambio de temperatura brusco que acompaña a estas presencias, una firma sensorial que va más allá de lo visual. Daniela sintió la claustrofobia amplificada por su lamento, y Javier vio su rostro en plena furia. Un detalle crucial que conecta a Ricardo y Daniela es la evidencia física que dejó la entidad: la marca de la mano en el camión de Ricardo y el golpe seco en el vehículo de Daniela. Estos no son meros fantasmas de viento, son interacciones que dejaron una prueba tangible, un recordatorio físico de que el espectro estuvo peligrosamente cerca. La desesperación de sus gritos, la eterna búsqueda de sus hijos, se proyecta en la rabia con la que se lanzan contra los conductores solitarios, como si buscaran arrastrar a otros a su propia pena eterna. La narrativa de las persecuciones también revela un patrón de retirada. En todos los casos, la Llorona desapareció justo cuando el conductor lograba llegar a zonas de mayor luz o civilización, o simplemente cuando la mañana comenzaba a insinuarse. Parece que la luz, tanto la física, farolas, amanecer, como la conceptual, la vida y el movimiento humano, actúa como un poderoso repelente. Esto ofrece una pequeña esperanza, pero también establece una regla: cuando estás solo y en la oscuridad, estás a merced de ella. Es el precio de la soledad nocturna en el camino. Para estos conductores, el silencio de la carretera nunca será el mismo. La experiencia no solo les robó su escepticismo, sino también su paz mental. Cada sombra, cada lamento del viento, cada noche solitaria en la carretera les recordará la figura blanca y vaporosa que los persiguió con una sed de angustia. Estos hombres y mujeres ahora llevan consigo el peso de una verdad incómoda. Las leyendas no siempre son cuentos de viejas. A veces, son advertencias que se cumplen bajo la luz de la luna. Así que la próxima vez que te encuentres conduciendo solo en la oscuridad, con el motor rugiendo y el silencio alrededor, presta mucha atención a lo que escuches. Si el viento parece llevar un lamento, si sientes un frío repentino o si ves algo blanco moviéndose demasiado rápido a tu lado, recuerda las historias de Javier, Mateo, Ricardo y Daniela, porque tal vez tú ya no estés solo en la carretera, y ella te está buscando.